Ustedes los conocen, nos han colaborado en tantas mesas. Armando Ortuño tiene formación en economía, pero creo que tiene una gran vocación por el análisis político. Y José Luis Exeni, que tiene una formación inicial en comunicación, creo que hay que decir también que es un gran conocedor de los temas electorales y un curioso permanente de los temas políticos, ambos observadores de lo que sucede en el país. He dicho en la introducción que es una mesa política, pero es una mesa ensalada donde, como decía, hay muchos elementos que se han presentado en estos últimos días, que si las primarias, las judiciales, esto tiene que ver con los acuerdos en el Parlamento, a su vez con los acuerdos, desacuerdos en el ámbito político, paralelamente y de manera bien cruzada y contaminada, los indicios en la economía que no pueden tener otro paraguas que la incertidumbre, la preocupación de los empresarios privados, entre otros, que han decidido finalmente plantearse reuniones con el gobierno. Todo está mezclado y parece que preparando un próximo escenario. ¿Será que mejora el escenario? Lo que hemos visto en las anteriores semanas fácilmente se deletrea como incertidumbre. ¿Qué dicen? ¿Por dónde comienzan? Armando, ¿cómo ves las cosas? La incertidumbre, ¿no? Así, a ver, yo creo que damos muchas vueltas, hay muchas cosas, lanzan cohetes de ¿cómo se llaman? De espectáculos, sacan conejos del sombrero, nos cuentan historias, se congratulan entre sí. Bueno, nada cambia. Es decir, sí, todo este circo es muy entretenido, tal vez para algunos. A mí por lo menos ya hasta me ha quitado la gana, digamos. Ya no lo encuentro ni entretenido siquiera. Lo encuentro grotesco. Pero, a ver, es como que todos dan vueltas queriendo marear la perdiz sin tocar el problema de fondo del país, que sigue sin solucionarse. ¿Cuál es el problema del fondo del país? Tiene un grave problema de gobernabilidad y estamos en el inicio de un grave problema económico. Frente al problema de gobernabilidad y frente al problema económico, a esta altura del partido no hay respuestas. Hay potencialmente respuestas, no sé, pero ahorita no hay respuestas. En ese sentido, hace 3 semanas que hemos hablado. Sí, ese era el diagnóstico. Sí, sigue siendo el mismo. La incertidumbre política. Sigue siendo el mismo, ¿no? Y hace 2 meses hablamos también. Entonces, yo creo que, bueno, ahora vamos a entrar seguramente en la táctica, pero a mí lo que me preocupa es eso, Claudia, es decir, que pasan las semanas y en realidad sí, hay mucho entretenimiento, mucho performance, pero al final lo concreto, que es lo que busca la gente, cierta certidumbre en su vida económica y cierta claridad de cómo vamos a llegar a la elección del 2025, seguimos igual. Ahora, y eso te genera problemas, ¿no es cierto? Entonces, creo que para mí ese sería mi primer balance. Es un poco pesimista, pero sí, no sé. Sí, y de hecho, en rima con lo que nos había dicho anteriormente Armando Ortuño en otra mesa acá, en el Piedra, Papel y Tinta, que la incertidumbre política, la falta de acuerdo, la mezquindad política, abona enormemente a la inestabilidad económica. Y también en rima con el último análisis Delphi de la Fundación Friedrich Ebert, marca eso. La gente en esta fotografía de percepciones, la gente advierte esta falta de acuerdo político. De hecho, califica a todos los actores políticos con muy bajas notas. Está entre sus principales preocupaciones la economía. Lo ratifica el informe y no sé si estas últimas noticias pueden cambiar algo. ¿Te sientes también pesimista como Armando? Me siento pesimista. Yo creo que ha cambiado un poco para peor. Yo creo que el contexto es más difícil. ¿Peor? Es más difícil. Aunque hay algunas novedades que tenemos que explorarlas. Yo caracterizo este contexto como de crisis, polarización e incertidumbre. Crisis política e institucional clarísima. Hay un bloqueo institucional y parálisis decisoria, como se ha ido señalando en diferentes momentos. Altísima desconfianza en todas las instituciones
y crisis económica, que ya se empieza a hacer evidente, por lo menos la sensación muy clara de que estamos en un escenario de crisis económica. Entonces, como decía Armando, crisis de gobernabilidad más crisis económica. Polarización, persistente polarización heredada de la coyuntura crítica del 2019, que ahora se agrava y se complejiza por la fractura interna en el MAS y por la fragmentación en la oposición. E incertidumbre, el gran dato de la incertidumbre, no sabemos bien si va a haber gasolina pronto, diésel, dólares, si van a seguir subiendo los precios, cómo llegaremos al próximo ciclo electoral, con pesimismo sobre el rumbo del país. No creo que se caracteriza ese contexto. Y hay cosas previsibles dentro de eso. En el campo político era previsible que se dejen en suspenso las elecciones primarias, como finalmente ocurrió ayer, ¿no? No era tan previsible, yo era más escéptico ahí sobre que íbamos a llegar a unas elecciones judiciales. Yo realmente creí que las iban a bloquear, pero finalmente llegaremos al 1 de diciembre con elecciones judiciales. Y hay la gran incertidumbre y el renovado ruido en torno a este triple referendo convocado por el presidente. Hablemos de esto. ¿Qué es lo que ha cambiado? El 6 de agosto hemos tenido el discurso del presidente, un diagnóstico político, económico y el anuncio del referéndum. ¿Tienen alguna lectura sobre esto? ¿Realmente no cambia nada, Armando? ¿No nos ha abierto no cambia poco digamos, a ver, hay mucho cambio táctico. Es decir, aquí todo el mundo se mueve tácticamente, sí. Entonces en ese sentido todo se mueve. Pero en términos de resultado para lo que le importa a la gente, que es su vida cotidiana, nada se mueve. Esa es, yo creo, que la paradoja. La política se mueve en el sentido táctico y todo el mundo anda maquiavelos de quinta, yo les llamo a todos estos, ¿no? Buscando ahí la salida. Entonces hay variaciones, pero la pregunta es, y deberíamos hacernos, ¿cuánto algunas de esas jugadas tácticas te modifican los datos duros de esta crisis, ¿no? Entonces vayamos al 6 de agosto. El referéndum, yo lo interpreto como una posición de que el gobierno tenía que hacer algo porque estaba prácticamente en una inercia política desde hace varios meses, no daba señales de vida, digamos, entonces había que ver si existía todavía. Entonces levantó la mano el presidente el 6 de agosto para decir, estoy aquí, todavía existo, ¿no? Por si no se han dado cuenta. Y bueno, y como tenía que mostrar muestras de existencia, de vida, pues se sacó esos tres engendros, ¿no es cierto? Yo le llamo engendros porque... ¿Por qué eso? ¿Por qué? Sí, porque son preguntas, es utilizar un instrumento democrático súper valioso que es el referendo, que es la consulta del ciudadano, para temas en los cuales lo único que te genera es mayor complicación y te aumenta la conflictividad y te complica el escenario de gobernar. Y te explico por qué. A ver. El primer tema, el tema de los carburantes y la subvención, es un tema que tiene que que tiene que estar acompañado. Por una parte tiene que surgir de una decisión del Poder Ejecutivo, para eso tenemos gobierno. Pero además es una falacia creer... Pero ¿quién dice que ya Mesa lo había planteado consultas sobre hidrocarburos? Sí, pero era la consulta, a ver, no era la consulta sobre si quieres aumentar la gasolina, era la consulta sobre la nacionalización de hidrocarburos. Midamos diferencias, pues, ¿no es cierto? ¿No? Ok, entonces... pero vengo al punto. El problema no es tanto si consultamos si la gente quiere subvención o no, sino es que eso evade la pregunta de fondo, que es el país necesita, y lo hemos hablado la otra vez, un programa económico integral. ¿Sí? No salimos de este brete sin un programa fiscal acompañado de ciertas medidas monetarias, ajustes financieros y una nueva estrategia de financiamiento. Es decir, seamos serios. Ya los parches, lo mismo con la reunión de los empresarios, y no basta convocar a 20 tipos para discutir. Lo que necesitamos es un auténtico programa de estabilización. ¿Ok? Y alguien tiene que proponer ese programa de estabilización, es un programa integral. En la medida que no se plantea algo así, todos son parches. Algunos parches podrán hacer durar la agonía unos cuantos meses más, ganarán tiempo, pero son parches, no resuelven el problema. Y este país, donde el gobierno es importante, no está asumiendo ese reto, desde mi punto de vista. Y si no lo asume, la crisis se va a hacer permanente y se va a volver cada vez más complicada. Es una gran irresponsabilidad hacernos creer que con eso se solucionan los problemas. Primera irresponsabilidad desde mi perspectiva. Segunda irresponsabilidad, nos hacen discutir sobre un tema de los escaños que nada tiene más pájara idea de qué se trata. ¿Qué vamos a discutir?
sea, tú sabes que ha despertado susceptibilidad porque estamos esperando, estamos en plena gestación de los resultados bueno, estamos en 9 meses así esperando vienen los resultados del censo. O sea, a ver, otra vez, volvamos a la técnica. Todas las proyecciones que se hacen sobre posibles cambios en los escaños, tú sabes, Claudia, desde hace años se hacen proyecciones, implican que en el mejor de los escenarios vamos a tener cambio en torno a 3, tal vez 4 escaños. En el peor, sí. En el peor. Estamos hablando sobre 130 diputados, estamos peleándonos por 4 cambios, 2 a un departamento, 3 a 1, no sé, pero estamos en eso. Bueno, vamos a hacer todo este relajo por 4. Y además vamos a llegar a la conclusión de que tenemos que aumentar para que nadie pierda. ¿Es una salida para que nadie pierda? ¿Eso es lo que sientes? Yo supongo, digamos, no sé, ya uno puede, esta gente no sabe qué tiene en la cabeza. Entonces, ¿qué implica eso? Vamos a decir a la gente, bueno, nos van a mandar a votar para que, digamos, tienen que ser 135 diputados. ¿Sí? Digo, ¿vale la pena toda esta historia para eso? Cuando se puede hacer con la fórmula actual, y listo, y que alguien perderá 2, otro 1 y otro ganará 3 o 4. Nadie se va a morir por eso. De hecho, escuchando al rector de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno, se da cuenta que ha despertado mucha susceptibilidad. Sí, por eso. Entonces esto incluso parecería que vas a hacer un gran cambio. No estás por una minucia, que de hecho ya era una exageración hacer un conflicto en torno a esto. Estás generando un cosa. Y tercer elemento, a ver, probablemente es el único concreto, pero tiene que ver con la vida de Evo Morales, no tiene que ver necesariamente con la vida del resto de los bolivianos. Entonces, eso es muy importante para Evo Morales. Y para Luis Arce. Y para Luis Arce. Para Luis Arce. Entonces, oye, discúlpeme, nos vamos a hacer semejante relajo para resolverle el problema de la vida de Evo Morales y Luis Arce. No sé, yo personalmente me siento ofendido. Si es para eso esto, para que no haya decisión real, que el problema personal al señor Arce y al señor Morales, discúlpame, creo que todos tenemos cosas más importantes. Está durísimo, Armando. José Luis Exeni, discurso del presidente y sobre todo las medidas. Yo creo que el discurso del presidente el 6 de agosto al anunciar este triple referendo, que no sabemos bien cómo va a ser, con qué alcance, con qué preguntas, efectivamente con eso el presidente movió ficha, como dice Armando, dio prueba de vida, agitó un poco la agenda de debate político por unos días, electoralizó de manera muy prematura la crisis y la incertidumbre, pero hay problemas graves. El más grave, el primero, es si el presidente puede convocar un referéndum de reforma constitucional. Y el artículo 400 de la Constitución es inequívoco, no admite duda ni interpretación. Solo hay 2 vías para convocar un referéndum de reforma constitucional, que este sería el caso, por lo que han dicho. Es la asamblea por una ley aprobada por 2/3 o una iniciativa popular con el 20% de firmas. Esto es muy difícil de lograr, ¿no? Ya no da el tiempo, para la popular no da el tiempo y parece difícil que haya 2/3 para convocar semejante referendo. Entonces están forzando, y yo creo que en estos días va a salir una sentencia constitucional, están forzando una sentencia constitucional de los magistrados autoprorrogados para habilitar al presidente y darle una nueva atribución que no está en la Constitución para que pueda convocar este referéndum, así de impresentable. Entonces ya este referéndum van a ser con nula legitimidad porque lo va a convocar a una persona que no puede convocarlo, ¿no? Sobre los temas coincido con Armando. No podemos llevar al referéndum un tema de política pública como el tema de la subvención. Si uno hila fino, la ley del régimen electoral está dentro de las prohibiciones. Dice, no se puede convocar al referéndum en temas que son de competencia privativa del nivel central del Estado, como es la política de hidrocarburos. Esto hace a la política de hidrocarburos. No se puede convocar sobre temas impositivos y por lo tanto subvención. Y además es un tema técnico, ¿no? Yo decía, el presidente me va a preguntar a mí. Es un tema de política económica, claro. Es un tema que tienen que gestionarlo. Un problema de fondo también. Naturalmente tú podrías pensar que en un referéndum también puede haber un voto en contra. Es que quiere decir, ¿y qué pasa si la población genuinamente dice no queremos que se elimine la subvención? Claro, ayer se dirá, no lo voy a hacer, claro, y amarra al próximo gobierno que venga, o sea, embarga al próximo gobierno que venga. Al que venga. Sobre los escaños, era un tema en el cual íbamos de manera normal, natural, a recibir los resultados del censo, el 16... Después de un despelote enorme, ¿no? Después de un largo conflicto, íbamos a tener los resultados del censo. El TSE en como 10 días iba a hacer la redistribución, porque es un tema técnico, es un tema aritmético.
Los escaños se distribuyen por población y hay un criterio de compensación por menor población que beneficia a Pando y por menor desarrollo económico que beneficia a Potosí, Chuquisaca, así de claro, no hay donde confundirse. Y vamos a ese proceso donde efectivamente, probablemente que Santa Cruz, no probablemente, seguro Santa Cruz va a ganar 3 o hasta 4, los perderá uno de los otros departamentos. Pero bueno, eso se tenía que gestionar con mecanismos de compensación económica, con otros mecanismos que no sean irse a preguntar, ¿está de acuerdo con aumentar el número de diputados? Cuando la gran demanda es no, esa asamblea, yo no me movilizaría si se cierra esa asamblea, como vimos en una encuesta de la FES, y la gran demanda es más bien reducir el número de diputados, no aumentarlos. Claro. ¿No? Y sobre la reelección, efectivamente, eso tiene nombre, como dice Armando, pero en el fondo lo que implica esto es, como decía, electoralizar de manera prematura la crisis de la incertidumbre cuando lo que necesitamos es decisiones de política económica, trabajo técnico del Tribunal Supremo Electoral y certidumbre sobre el próximo ciclo electoral. Hoy se está generando, este es un factor que mueve, efectivamente, es una iniciativa política, pero lo que está generando es más conflicto y no está resolviendo los problemas de fondo. Claro, y el problema que tú tienes es que los actores parten de premisas que en el fondo ni ellos mismos controlan, Claudia. Porque, a ver, la gran pregunta es cuando uno lanza un referéndum, los que hemos hecho análisis de comportamientos electorales, todo el mundo está haciendo unas suposiciones fantásticas. Es que a mí me parece, es realmente una cosa ya, digo, a mí me impresiona el nivel de ilusionismo que hay. Por ejemplo, mira, parece que la ecuación de victoria de algunos maquiavelos es la pregunta sobre la subvención se va a ganar porque la gente va a votar en contra, digo, que se levante la subvención, porque al final hasta la oposición está de acuerdo, porque todos somos liberales ahora, ¿no es cierto? Entonces vamos a ganar eso, entonces se gana eso. Lo de los escaños, ¿quién no va a querer que se pierda? Y lo del presidente, ay, no, claro, todos los que lo odian a Evo más los míos son mayoría. Oye, estamos haciendo unas suposiciones sobre el comportamiento electoral que no tiene ningún asidero. ¿En qué sentido? Todos sabemos, cualquier persona que estudia análisis electoral sabe que cada elección funciona en un contexto. Sí. Y el contexto es crítico para cualquier comportamiento electoral. Primera cosa. Segundo, hay un enorme trabajo en referendos que indica que en buena medida el electorado en un referéndum le responde al que hace la pregunta. Es decir, eso está estudiado. Es decir, la gente tiende a responder no tanto la pregunta, sino tiende a responder en realidad su relación sentimental con el que lanza la pregunta, que en este caso suele ser el gobierno o el presidente. Entonces al final se vuelve, por lo general los referéndums, un juicio al que plantea la pregunta. Entonces, pues yo digo, esto es como unos juegos de jugadores apostadores, pero medio raro, ¿no? Porque ¿cómo estará el sentimiento de los bolivianos el 1 de diciembre de este año? Si yo veo lo que ahorita hay, a mí me asusta cómo va a estar el sentimiento de la gente el 1 de diciembre. Es decir, ¿qué quiere decir? Que incluso bajo estas suposiciones nos están llevando a un referéndum con resultados absolutamente imprevisibles, ¿no? Es decir, que puede pasar cualquier cosa en ese referéndum, dependiendo de la bronca de la gente. Pero con los elementos que dijo José Luis, vamos al referéndum porque hay un par de obstáculos, a menos que los autoprorrogados sí le den luz verde. Pero agrego a eso adicionalmente, es que, oye, tampoco hay que ser mago para ver lo que viene. Sí. Pasado mañana los autoprorrogados le van a decir al presidente que ahora es rey, digamos, ¿no es cierto? Porque ahora puede cambiar la Constitución, ¿no? Listo. Bueno, ya está, lo van a declarar rey, digamos. ¿Crees que lo hagan, de verdad? Los dos están asumiendo que esto va a suceder. Es que es la única forma de convocar ese referéndum. Claro. De lo contrario, no va a haber ese referéndum. Sí, porque además hay un problema de temporalidad. La ley dice que el referéndum tiene que convocarse al menos 90 días antes de su realización. Esto es el 2 de septiembre. Tenemos 17 días entre hoy y el 2 de septiembre. En esos 17 días, primero tiene que salir la sentencia constitucional que habilita al presidente a ser rey, a convocar un referéndum para el cual no tiene competencia. Segundo, el Tribunal Supremo Electoral, bueno, tiene que mandar las preguntas al Tribunal Supremo Electoral para la verificación de su precisión, imparcialidad y claridad, 72 horas. Y luego tiene que ir a control de constitucionalidad. Seguramente lo sacarán muy rápido ese control de constitucionalidad, pero también hay un factor de temporalidad. Pero en el fondo, yo suscribo lo que dice Armando, es una apuesta, y es una apuesta de alto riesgo, no solo para el gobierno, que al propio gobierno es un problema. Finalmente el gobierno, bueno, pues tomará sus riesgos, es una apuesta de alto riesgo para el país, porque estamos
no ganando, el gobierno quizás gana, estamos perdiendo 4 meses hasta el 1 de diciembre, en los cuales necesitamos decisiones urgentes. Y estamos contaminando un proceso electoral, que en este caso son las elecciones judiciales, y lo que puede pasar son 2 cosas. Si finalmente se convoca a la mala ese referendo, puede pasar esto que dice Armando, se va a plebiscitar, va a ser un plebiscito contra el gobierno y contra el presidente Arce. Primera cosa. Segunda cosa, esta consigna que ya está cantada de voto blanco y nulo para las elecciones judiciales fácilmente se puede trasladar a la consigna de voto blanco y nulo para el referendo. Y si en las elecciones judiciales el voto blanco y nulo no tiene consecuencias, en el referendo sí, porque si hay mayoría de votos blancos y nulos por encima de los votos válidos, ese referendo queda sin efecto. Entonces, ¿qué te dice que no oprime esta consigna dependiendo de los humores con los cuales lleguemos al diciembre? No sé quién ganaría, pero el gobierno sí perdería, ¿no? Y perdería mucho. Y por supuesto, reitero, el país también, porque no estamos resolviendo los problemas de fondo. Y claro, y el problema es, te digo, inclusive hasta en la convocatoria hay un problema. Porque, a ver, si tú quieres ganar credibilidad para un proceso electoral, entonces el proceso tiene que ser limpio, transparente y por lo menos en la percepción de la gente. Bueno, ya está cantado esto, ¿qué va a pasar? Lo declaran rey, digamos, estoy bromeando, pero le dan esa potestad que no le corresponde. Al día siguiente convoca y al día siguiente va a haber 20 o 30 que van a decir esta convocatoria es ilegal. Es inconstitucional, claro. Listo. Entonces, durante 3 meses vamos a discutir en medio de la campaña, de esto que va a ser una campaña, no solo vamos a discutir si las preguntas están bien, mal, incluso el tema de la ley, del tema judicial, ahorita voy a hacer un comentario, sino también vamos a discutir si es legal o no legal ir a votar. Me estoy ya imaginando el tipo de debates. Entonces, te imaginarás el desorden en el que vamos a llegar los modestos ciudadanos a una elección, donde primero vas a tener que elegir 39 listas, 39 personas. Ya es compleja la elección judicial, cuidado. Sí. Vas a tener que elegir una lista que sabemos que es difícil. Aparte de eso, votar en 3 referéndum donde algunas de esas preguntas no están muy claras. Y adicionalmente, durante 4 meses te han estado diciendo que es ilegal, inconstitucional. El señor Lima va a estar defendiendo, diciendo que todo está níquel. Es decir, todo ese quilombo. Entonces, por eso digo, yo no sé cómo llegaremos en términos de estado de ánimo. Y ese es un gran riesgo, tanto para el gobierno como para el... Y al mismo tiempo nos hace perder un tiempo, me parece valioso, para poder conversar cosas de fondo que necesitamos. Y lo discutíamos la otra vez, creo que José Luis lo dijo también hace un minuto. Yo creo que el país tiene un gran reto, pues el tema económico no vamos a discutir, pero también prepararnos en buenas condiciones para la elección del próximo año, que implica cosas, todavía no están resueltas. Antes de la elección del próximo año se vienen las elecciones judiciales y ahí usted se preguntará también, pero no que estamos ya dando luz verde a las elecciones judiciales, que mis colegas Daniel Gutiérrez y Andrea Condori nos hagan un recuento de este chenco en torno a las elecciones judiciales y le damos una vueltita más a este tema. A ver. En marzo de 2023, la Asamblea Legislativa convocó a la preselección de candidatos para las elecciones judiciales, pero apenas 2 semanas después, Miguel Ángel Balcázar denunció un punto inconstitucional en la convocatoria, paralizando el proceso. En abril de ese mismo año, una nueva convocatoria también fue detenida, esta vez por una acción de inconstitucionalidad del diputado Leonardo Ayala. En junio, la Cámara de Senadores aprobó una ley transitoria para reactivar la preselección, mientras el Tribunal Constitucional analizaba las demandas. El Tribunal Supremo Electoral dio un ultimátum al Parlamento para que entregara las listas de candidatos antes de septiembre, pero no se cumplió. En julio, el TCP declaró inconstitucional el reglamento, exigiendo una nueva ley. Sin acuerdo entre oficialismo y oposición, finalmente en diciembre, el TCP prorrogó el mandato de los magistrados, extendiéndolo más allá del límite constitucional de 6 años. Dispone la continuidad o prórroga de mandato de las actuales autoridades tanto del órgano judicial como del Tribunal Constitucional Plurinacional. Ya en febrero de 2024, el presidente Luis Arce promulgó la Ley de Elecciones Judiciales para los comicios en un acto en la Casa Grande del Pueblo. El documento fue aprobado de forma expresa en la Asamblea Legislativa. Los diputados le dieron el visto bueno y pasó inmediatamente al Senado, cuya institución lo sancionó sin observaciones. Luego de la aprobación e inicio de la fase de preselección por la Asamblea, el proceso se paralizó en abril por la presentación de un amparo constitucional por parte de una candidata inhabilitada e inconforme. A eso se sumó una gran cantidad de amparos y una acción popular que no pudieron ser resueltos por la falta de acuerdos entre las 3 fuerzas políticas implosionadas en la Cámara de Diputados.
Luego la instancia continuó con la preselección en medio de escollos, como el incumplimiento de requisitos de paridad en algunos departamentos para el Tribunal Constitucional Plurinacional. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral aceptó la lista de candidatos preseleccionados y arrancó con el proceso electoral este mes de agosto y anunció las elecciones para el 1 de diciembre. Bueno, qué chenco entender toda esta seguidilla de sucesos, ¿no? Y encima, por si no faltara mayor complicación, tenemos esta doble carrera, que es esto que ustedes lo han planteado en términos de hipótesis, que puede todavía hacer el tribunal, el TCP, el Tribunal Constitucional Plurinacional, hasta que vengan las nuevas elecciones. O sea, ¿va a haber una doble carrera acá? ¿Qué dice? Lo primero como paréntesis, experto en chencos. Como paréntesis, habrá que decir primero que, bueno, qué bueno que se haya despejado el tema de las elecciones primarias, porque eso también iba a complejizar. Pudo haber sido más complicado todavía. Claro, y técnicamente sí se podía hacer judiciales y primarias, es más difícil porque son dos padrones. No sé, se podía hacer, pero claro, contaminaba las judiciales, eso es. Se ha despejado eso, lo cual está bien porque todos hablaban de primarias cerradas, abiertas ahora o más adelante, y nada hablaba de lo esencial. Nadie estaba garantizando que sean primarias competitivas, y yo también digo paritarias. Nadie estaba garantizando. Entonces no tenían ningún sentido esas primarias. Se las suspendió en 2020 y se los suspende eso ha sido ahora. Quitarse una mochila, ¿no? Quitarse una mochila no solo para la institucionalidad electoral y para la ciudadanía, sino también para las organizaciones políticas, porque de lo contrario ahora en octubre hubieran tenido que ya definir sus candidaturas y sus alianzas. Era una locura, ¿no? Ya, fuera eso. ¿Qué pasa con las judiciales? Primero hay que decir que llegan más de un año tarde, porque tenían que haberse realizado en agosto del año pasado. Van a llegar más de un año tarde, por esta lógica que desde abril del año pasado empezó a operarse. No ha sido casual, ha habido una lógica de operación para bloquear y frenar esas elecciones judiciales del año pasado, para el desenlace que hubo en diciembre, que fue esta autoprórroga de los magistrados. Y finalmente, al extremo se logró llegar a estas elecciones judiciales del 1 de diciembre con problemas en las listas. Yo tomo esta frase del presidente del Senado: no serán las mejores listas, son las que hay. Son las que hay. Con esas listas vamos a ir a votar. En 5 departamentos no se cumple el mínimo en el Tribunal Constitucional, porque el mínimo es 4. En 5 departamentos no hay los 4. En 2 departamentos, Santa Cruz y Cochabamba, son solo 2 hombres. No se cumple con la equidad o la paridad de género. Y en un departamento que me parece, no me acuerdo cuál es, no se cumple con Chuquisaca, me parece que es con el tema de inclusión indígena, ¿no? Pero bueno, ahí están las listas, ya está convocada. Pero entonces Armando criticaba esto, el no cumplir con la norma, y ahora no se cumple con la norma y decimos, bueno. Pero es que por eso estamos en estos constantes problemas y tácticas para resolver los problemas, que generan más problemas. Y bueno, pero así vamos, ¿no? Pero además, lo que yo creo que la opinión pública no ha indicado la razón de por qué hemos llegado a estas listas. Sí. Y hay que decirlo, es también por parte de la falta de gobernabilidad. ¿Qué pasó? Todo el mundo, yo creo que estaba planificado, pensaba que iban a trancar la elección judicial porque no iba a haber los 2 tercios. Y estaba planificado para eso. Sí, esta elección tenía que pararse porque no iba a haber los 2 tercios. Disculpadme, estaba todo armado para que no iba a haber los 2 tercios, alguien iba a bloquear. ¿Sabes cómo se logró? En un acuerdo in extremis entre opositores de toda la Haya. Incluido el levismo. Exacto. Y dijeron, vamos a votar por la lista como está. A tal punto vamos a votar por la lista como está, que no solamente hubo estos problemas que dice José Luis, sino además que en la lista entraron candidatos que se aplazaron, ¿no es cierto? Es decir, personajes impresentables, como este juez que hace barbaridades aquí en La Paz con sus sentencias ilegales. Es decir, ahí tú tienes un zoológico en esa lista, pero es lo que hay. ¿Pero por qué se hizo? Volvemos a la dinámica. Porque no había otra. Porque la otra vía era el bloqueo. Entonces, otra vez, la política tuvo que encontrar una salida súper imperfecta, porque no tenía otra que para desbloquear. Ahora, el problema que yo encuentro es parecido al tema que viene ahora con el referéndum. Es que me preocupa a mí, por lo menos, que todas estas salidas imperfectas o viciadas, en algún caso, está bien, las entiende la clase política, pero yo no sé cómo está viendo la población. Y finalmente es la población la que en diciembre se va a pronunciar, no sé en qué condiciones. Y ahí me da miedo a mí.
Porque estamos acumulando, digo, Sí. en estos meses vas a tener gente que va a criticar, mira los que están en las listas de las judiciales, y puede que tengan razón. Va a haber gente que va a decir, ahí está, el referéndum que se ha convocado es ilegal porque este presidente no podía. Y tienen razón. Mayor crisis. Otros van a decir, no sirven para nada estas preguntas. Sí. Y tienen razón. Entonces, oye, pareciera que juntamos los líos para acercarnos a una elección. Mira, el deseo como boliviano, espero que todos estamos con buenos deseos, es que ojalá todo esto ayude a algo a desentrañar estos problemas. Pero qué difícil que lo hace, ¿no? Qué difícil que lo hace. Esto que acaba de decir Armando me lleva a la siguiente página, que es los acuerdos políticos. Una cosita Sí, quisiera decir sobre las sí. elecciones judiciales que me parecen importantes. Tenemos dos datos de opinión pública de la última encuesta de la FES. Para el 71% de la gente, estas elecciones no son importantes. Podrían no hacerse y no pasa nada. Ese es el primer dato. Sin ver las listas, ya cuando veamos las listas, cómo será la percepción. Y segundo dato, ¿por qué no son importantes? Porque no van a resolver el tema de la crisis del sistema de administración de justicia. Pero nosotros, desde otra mirada, decimos, ¿por qué son valiosas estas elecciones con esas listas? Por dos cosas. Primero, porque implica cumplir la Constitución. La Constitución manda elegir cada 6 años a las elecciones, a las autoridades judiciales. Y segundo, porque es el único mecanismo para que en diciembre se vayan los autoprorrogados. El 18 de diciembre. Que ya es gran ganancia, digamos, ¿no? Que ya es gran ganancia. Ya no sabemos la calidad de estos que vendrán, pero estos ya no van a poder hacer sus sentencias a la carta. Yo me pregunto si la gente, porque en Bolivia hay un ejercicio político ciudadano muy dinámico, de repente también en la población dicen, oigan, vamos a las elecciones para no continuar con los magistrados autoprorrogados. No lo sé. En todo caso, todo esto que ustedes me dicen me lleva, decía, a la siguiente página, que es qué posibilidades hay de un acuerdo político entre las principales fuerzas políticas. O sea, el más arcista, el más evista y, por supuesto, las otras oposiciones que, dada esta ruptura, pueden recuperar mayor protagonismo. El principal problema es que, como dicen en los barrios populares, están bien orgullosos, ¿no? ¿Por qué estás tan orgulloso? Dicen, muy orgulloso estás. Por eso voy a volcar la página con música y la cueca, tu orgullo. Escuche esta interpretación.
qué linda interpretación. Carla Derpic y Mauricio Copa. Hermosa interpretación de esta cueca. Tu orgullo es una composición de Humberto y Porre Salinas. Y se las dedicamos a toda la clase política. Clase política. En el vaivén del alma, mi vida, echa tu orgullo. Eso, muy bien. Por eso lo hemos elegido. Están orgullosos los unos y los otros, se dirán así. ¿Qué se creen? O como diría el Papirri, ¿qué diciendo no me quieres hablar? Que es una metafísica. Vamos a las caricaturas. Esto también le va a poner más sal y pimienta al debate político. Al mundo, al azar, donde nada es al azar. Bueno, miren el caso. Otro, más bien que no nos hemos metido acá. Sí. Ahí está, bueno, este gran señor de élite vendiendo dólar. Y ahí la gente, si quiere a 12, a 14, a 15, 8.50, otro tema. Gracias al azar por la lectura política. Es un gran analista y tiene gran talento. Víctor Hugo Romero, desde Cochabamba, también nos trae su propuesta. Diálogo, ahí está. Todos hablando de dinero. Money. Money, sí, ¿verdad? Ahí está el rey al medio. Y la ley. Esa es la propuesta de Víctor Hugo Romero. Bueno, a lo que vinimos, ahora sí, acuerdos políticos, movimiento al arcismo, movimiento al levismo, por supuesto creemos, por supuesto comunidad ciudadana, ¿cómo podríamos llegar? Hay que ver acuerdos políticos en qué, ¿no? Y para qué, en un contexto, como hemos descrito, de bloqueo institucional y parálisis decisoria. Acuerdos sustantivos no van a haber. Si queremos un acuerdo sobre la reforma de la justicia, sobre el modelo de desarrollo, sobre política económica, sobre la calidad de la democracia, reformas institucionales, nos olvidamos, esos acuerdos no van a haber. Pero al menos esperaríamos, como ciudadanos, que nuestros actores políticos se pongan de acuerdo en acuerdos mínimos, procedimentales. Lo han hecho. Primero, la declaración por la democracia que se firma el 10 de julio en ese encuentro convocado por el Tribunal Supremo Electoral con 12 puntos, es un gran acuerdo. Es un gran acuerdo porque da alguna certidumbre sobre el ciclo electoral, que era lo que estaba en incertidumbre. Ya se ha cumplido con dejar sin efecto las elecciones primarias, ya se ha cumplido con la convocatoria y la priorización de las elecciones judiciales. Entonces, acuerdos hay. Ha habido el gran acuerdo de los 2/3 para la preselección de postulantes en la Asamblea, cuando todos daban por desahuciado ese acuerdo. Hay acuerdos puntuales para la ley del Mercosur, para un crédito por aquí, un crédito por allá. Hay acuerdos. El tema es no tanto la posibilidad de acuerdos, sino la disponibilidad de que los actores políticos tomen acuerdos que despejen la incertidumbre y contribuyan a descontaminar la gestión pública y la economía de esta batalla política, ¿no? Con polarización, fragmentación y quiebren dentro del MAS. Yo ahí creo que la voluntad es mínima, que los escollos son muy grandes, se van a tomar seguramente acuerdos in extremis, y la Asamblea va a seguir siendo un espacio donde se delibera poco, se decide poco, no se fiscaliza. Ya hace como un año no se fiscaliza en la Asamblea porque no hay derecho a la interpelación, y donde la legislación está muy, muy condicionada por el cálculo de interés, que cada vez va a ser más difícil en tanto se aproximen las elecciones generales del próximo año. Armando. Yo veo nulas las posibilidades de cualquier acuerdo. Digo, estoy así de un optimismo desbordante, ¿no es cierto? Sí. No, yo considero nulas. Tal vez yo me imaginaría todavía, y de hecho creo que es necesario, el acuerdo en torno al Tribunal Electoral, la parte 2, que creo que debería habilitarse una vez que el quilombo del referéndum, si se hace y todo esto se resuelva, porque sí necesitamos ciertos acuerdos procedimentales para la elección del 2025. Creo que se ha quedado ahí la agenda y mínimamente los partidos deberían lograr ciertos puntos de coincidencia de llegar con algunas reglas a la elección del 2025 y darle algún sustento al propio tribunal. De hecho, el tribunal, me parece que en eso coincido, mira, en medio de este desastre en el que estamos,
Creo que la acción del Tribunal Electoral, con todas las observaciones que se pueden tener, es de las más serias, sigue siendo de las más serias. Hay muchas cosas que no me gustan. Siento que volvió a aparecer Hassen Teufel, estaba un poco sí, perdido. Pero creo que hay un grupo, hay que reconocer también el grupo colegiado, me parece. Tawichi, por ejemplo, es más mediático, es menos sereno, pero Hassen Teufel como que aplaca, ¿no? Sí, bueno, a algunos les gusta el micrófono, ¿no? Entonces, bueno, en fin, mejor no comment. Entonces, pero me parece que como grupo colegiado han asumido el desafío de decir, oye, aquí alguien tiene que ordenar esto. Ellos tienen una autoridad que les da la Constitución y creo que la están utilizando. Yo los esperaría aún más, los esperaría todavía más activos, más proactivos, y creo que tienen un gran reto de mostrar aún más su independencia a medida que se va acercando la elección. Pero, por ejemplo, sí yo siento que es posible, no lo descarto del todo, porque creo que también con todos los partidos son conscientes de que necesitan una elección en agosto del 2025 y que tiene que ser hecha razonablemente. Ahí yo esperaría tal vez, ojalá nos den una buena sorpresa, tal vez después de Navidad, no sé, si les viene un designio divino, no sé, esta gente, en fin, antes de Carnaval. Pero en los otros temas, y a mí más bien me da la impresión que la lógica política elimina las posibilidades de acuerdo. Por ejemplo, el referéndum exacerba la pelea de aquí a diciembre entre edistas y arcistas. Entonces me parece muy difícil que haya algún tipo de acuerdo si están haciendo una cosa para matarte, digamos, ¿no es cierto? Yo digo, es medio difícil, a no ser que seas masoquista. Entonces, y los otros también van a quererlo matar al presidente en esa elección. Entonces, por ejemplo, ahí no hay qué incentivo hay para acordar, muy poco, ¿no es cierto? Y las oposiciones yo creo que ganan tiempo, por eso era importante lo de las primarias, para organizarse, que ellos también tienen que organizarse, que es otro problema, ¿no? Entonces, me da la impresión que veo muy poco espacio, tal vez, mira, y tratando de ser positivos, y sin esperar demasiado, si hay ciertas convergencias entre empresariado y gobierno, no para solucionar el problema, pero por lo menos para estabilizarlo por un cierto tiempo, quizás podría ser un mensaje político del gobierno y de los empresarios a la asamblea para que dé una salida ordenada al tema de los créditos. A eso quería ir porque los empresarios son un actor político. Y yo creo que no es tanto el gobierno el que tiene que poder, porque no le van a hacer caso, sino es más el empresariado. Yo creo la sociedad, que tenemos que decirles también a los políticos que en la asamblea, que oye, no jodan con el tema de los créditos, insisto, no jodan, porque están jodiendo, y realmente den una salida a eso, y que ojalá esté ayudada de ciertos acuerdos entre empresariado y gobiernos razonables, que por lo menos estabilicen un poco la locura especulativa que hemos tenido en los últimos meses. Mira que yo, siendo pesimista, creo que eso tal vez, con un poco de patriotismo, poniéndose la mano al pecho, podríamos aspirar a que esas cosas se armen, e insisto, sin solucionar el problema de fondo, que es más complejo, darnos unas pistas para caminar hacia adelante. Decía Armando que la empresa privada, aquí y en otros países, ayer, hoy y mañana, es un actor político. Y hoy salió con más autoridad, con un mayor contacto con el gobierno, reunión ayer, reunión el viernes, no solamente de los empresarios cruceños, están los empresarios paceños. Ayer, visto en los canales de televisión, en los medios, han aparecido como actores activos, tratando de escucharse. No han llegado a un punto, tienen una nueva reunión, pero de pronto puede ser un actor aliado político para el gobierno, lo planteo como pregunta, y luego hay otros actores políticos ya conocidos que no estaban en escena. Comité Cívico, vámonos a Santa Cruz, de gran fuerza económica y política también. Hubo una reunión en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y el rector tuvo que comerse la ausencia del alcalde Johnny Fernández, del gobernador Mario Aguilera, tampoco estaba el presidente del Comité Procívico Santa Cruz, Fernando Larach no estaba, pero él dice la universidad tiene su propia representatividad. Pero bueno,
están divididos también en ese sentido, ¿no? A ver, yo el tema económico, yo no creo que el empresariado pueda ser un aliado del gobierno, porque creo que las divergencias son más de fondo en varios temas. Y ya estamos empezando, en realidad lo que se está empezando a discutir en el país, y hay que clarificarlo también, no creo que se solucione de ahora al próximo año, pero sí va a ser un gran tema. Se está empezando, por primera vez en Bolivia, después de 10 años, estamos empezando a discutir la orientación del modelo económico. La noto ahí, no digo que estoy de acuerdo, no, pero se está empezando a colocar al ritmo que aumenta la crisis. Y me da la impresión que en eso el empresariado tiene una posición que va evidentemente a contramano del gobierno, porque lo que va a plantear es una liberalización. Entonces no creo que en ese sentido haya convergencia ideológica para nada, al contrario. Pero hay un tema. Pero pueden ponerse de acuerdo sobre los salvavidas a siguientes meses. Voilà, usted utilizó la buena palabra, señora Veravente. Salvavidas. Yo creo que ahorita el tema básico de estas reuniones es que y en eso creo que todos estamos de acuerdo, y espero que el gobierno también. Es decir, el nivel de desarreglos económicos está llegando al punto en el que yo creo que algunos empresarios empiezan a tener miedo sobre su propia empresa y sobre su propio funcionamiento económico. Entonces aquí es cómo nos salvamos, no si vamos a ser liberales o estatistas, sino creo que hay urgencia en ciertos sectores empresariales, por ejemplo, de conseguir insumos a cierto precio, tener certidumbre en el tipo de cambio, aunque sea más alto. Es decir, hay un conjunto de problemas concretísimos, que necesitan acuerdos mínimos y no pueden estar en el caos en el que están ahora. Entonces, ahí sí creo que, ojalá, yo haría mis votos de que haya ciertas convergencias con el gobierno, pero te pondría dos temas ahí. El primer tema es que sí, lo que no creo es que de esos acuerdos, y eso no hay que venderle a la gente, porque va a ser vender expectativas que luego se van a frustrar. Esos acuerdos no te solucionan los problemas de fondo. Los problemas de fondo, insisto, necesitan una política integral que yo no la veo por ningún lado, ni del gobierno ni en la oposición, con todos los componentes, muchas cosas que se tienen que hacer. Eso no hay. Lo que ahora vamos a tener son parches para darnos cierta estabilidad, nada más. Esperemos cierta estabilidad de corto plazo. Y el segundo tema, que yo creo que espero que haya realismo en estos acuerdos empresariado-gobierno, es que todos tenemos que partir de una premisa que el gobierno todavía no la acepta, que es que no hay dólares. ¿Sí? No es el problema de que los dólares están ocultos, por favor, la gente cree que están ocultos allá abajo y que alguien por arte de magia va a hacer, no. Hay un problema estructural de que no entran suficientes dólares al país para todo lo que necesitamos. Entonces, en una familia, cuando pasa eso, ¿tú qué tienes que hacer? Tienes que primero repartir mejor lo poco que tienes. Yo en cierto sentido creo que los acuerdos con los empresarios es básicamente en ese ámbito. Repartir lo poco que tienes sin generar tanta molestia o sin tanto problema. Eso, hasta ahí podemos llegar. Sin apretarlos mucho. Ahorita no hay condiciones como para apretar al empresariado. No, hay que apretar. Obligarles a traer los dólares, eso. Hay que ver, pero yo creo, no, aquí no hay costos. Esto es sin esto. El otro tema, no creamos que esto es sin costos. Sí, a ver, te voy a decir, una manera de lograr que haya algo más de dólares es generar un cierto tipo de cambio más elevado del oficial. ¿Ok? Eso es lo que se está Pero ya está discutiendo. pasando, pero está pasando en desorden. Lo que habría que hacer es ordenar. Bueno, pero eso te va a hacer aparecer algunos dólares más, pero igual van a ser insuficientes, pero eso te va a traer presiones inflacionarias. Es decir, lo que te digo es que, por eso yo creo, te voy a decir una cosa, en esa ilusión que vive el gobierno, que puede haber una solución que le resuelva. Sí, la ruta económica va a ser tortuosa y difícil los próximos 2 años. 2 años. Sí, no, tal vez más. Por lo menos. Por lo menos. Entonces, por eso te digo, yo creo que si vendemos a la gente que esto se soluciona mañana por un acuerdo, no es verdad. Lo que vamos a hacer son arreglos para más o menos estar no tan incómodos. Ojalá esos sean buenos arreglos. Pero nadie está respondiendo a la siguiente pregunta, que es cómo realmente conseguimos suficientes dólares para todo lo que necesitamos. Porque si no lo conseguimos, entonces, discúlpame, lo que tenemos que hacer es un ajuste, ¿sí? Tienes que reducir lo que gastas. Y eso implica cosas. Pero todo eso no está en discusión ahorita, como verás. Yo creo que ahorita el fondo del tema es esto. Hay problemas, tenemos que racionar de manera más racional. Es horrible eso. Racionar de manera más racional. Creo que esa es la pregunta ahorita en el acuerdo. Yo esperaría que haya un acuerdo y eso de algo de certidumbre, ¿no? Pero no tampoco vendamos la expectativa de que esto solucione el problema. Por eso yo creo que la apuesta política del gobierno es altamente incierta. El gobierno cree de que puede llegar a diciembre en mejores condiciones económicas.
mi pronóstico del doctor Nostradamus es, en el mejor de los casos, más o menos vas a estabilizar el actual desorden y no vas a ir a otro nivel. En el mejor de los casos. Me quedan 2 minutos para relajar el diálogo. Voy a hacer la pregunta más fácil. ¿Puede candidatear Evo? ¿Puede candidatear Lucho, candidato de la oposición? Las más difíciles son para Exeni. Bueno, Luis Arce, según la Constitución vigente, sí tiene derecho a una reelección continua. ¿Se lanzará? Va a depender de cómo vaya la economía, va a depender de cómo llegue primero a diciembre y cómo llegue a las elecciones. Los datos que tenemos es que está cada vez es menos probable que sea un candidato ganador, ¿no? ¿Evo Morales? Evo Morales, según la Constitución también, como ya no es reelección continua, sino reelección discontinua, también puede ser candidato. Claro, hay una sentencia, la 1010, que no es sobre la reelección, sino sobre cualquier otro tema que mete la reflexión, una consideración sobre eso, pero es un tema que no está resuelto, ¿no? Porque, según entiendo yo, la sentencia truchísima del 2017 que habla de la reelección como derecho humano fundamental sigue vigente, no la han dado de baja. Sigue vigente. Esta última resolución no da de baja resolución, entonces es un tema irresuelto. Y en la oposición, bueno, hay 17 precandidatos presidenciales, de los cuales 14 me parece que no tienen ni partido ni calle, habitan en Twitter y además con 2 convicciones. Una, que todos convocan a la unidad, pero cada uno desde su esquina. Y segundo, que creen que se puede ganar una elección sin calle, ¿no? Eso me parece bastante difícil. Yo no creo que haya un candidato de unidad en la oposición. Es un escenario de fragmentación y sí, me parece que el que se va proyectando por ahí suena y aparece, y ya desde ayer ha formalizado su decisión de ir a las elecciones con un nuevo partido, APB Súmate, es Manfred Reyes Villa. Y por supuesto vamos a ver qué hacen los otros actores. Si Mesa será candidato, no lo sé, no lo saben ellos, me imagino todavía. Si Tuto volverá a reincidir, ¿no? Si Doria Medina cree que realmente esta vez es su momento, y los otros 14 candidatos o precandidatos que creen que como hay la fractura interna en el MAS, ahora sí ha llegado el momento de la oposición. Yo agregaría un tema que creo que es el factor que está contaminando todo la política desde hace 1 año y medio, y que me parece que es el gran problema que se tiene, y que es una falsedad, casi es una falsedad. Yo creo que la primera es que yo creo que el actor oficialista, en este caso Luis Arce, cree que puede ser reelecto. Y yo creo que es cada vez muy poco probable que él pueda ser reelecto, sinceramente. Yo, más allá de lo que haga, no haga, etcétera, por el tema de la economía. Si el problema de Luis Arce, lo entiende, es que su problema no es Evo Morales, es la economía. Y el otro actor importante de este juego de 2 es Evo Morales, que me parece que no entiende que, dada la correlación de fuerzas, es altamente probable que sea inhabilitado. Entonces, te das cuenta, tienes 2 actores que hacen todo lo posible para evitar los escenarios más probables. Pertenecientes a la gran fuerza política. Exacto. ¿Y del otro lado qué? ¿El bombón tendrá mayor posibilidad? El otro lado, yo coincido con el balance de José, ¿no? Es decir, creo que es una fragmentación. A ver, te voy a decir una cosa, es su pura impresión. A mí me parece que es un tema más de estrategia que de posibilidad. Yo creo que la impresión que yo tengo, que el candidato que la tiene más clara en términos del humor nacional es Reyes Villa. ¿En qué sentido? Porque yo creo que él ha entendido de que las preocupaciones de la gente no está en la táctica política, pelea a menudo, claro. Está básicamente en más bien separarse de la táctica política y tratar de no inmiscuirse en la pelea. Si no nació ayer. Muy hábil el hombre. Y entender de que lo que él tiene que ser es una especie, es extraño decirlo, pero es un señor que está 25 años en la política, pero ser un poco el outsider. E incluso ser un candidato que vaya más allá de la oposición, sino que pueda apelar también a cierto electorado masista decepcionado. Y de hecho creo que Reyes Villa ha aprendido muy bien de la manera como él ha gestionado la ciudad de Cochabamba. Acuérdate que electoralmente la ciudad de Cochabamba es una ciudad donde hay una mayoría masista en términos electorales, la ciudad, y eso lo ves en la elección nacional. Sin embargo, él ha logrado primero ganar la elección en Cochabamba con un parte de voto masista, y te adicionaría que además él es muy popular en Cochabamba, incluyendo en segmentos
de voto masista. Por lo tanto, creo que él está aprendiendo eso y se da cuenta que en ese sentido sí un poco diverjo del José. Creo que él está entendiendo que la polarización ya no funciona. No es el único argumento. Ahora, le va a dar de aquí a agosto, va a tener la musculatura, y además, como ya ha mostrado cartas, lo van a tratar de matar. Entonces, ya viene la cosa seria para él, ¿no? Bueno. Es el que el resto están ahí viendo qué hacen de su vida, digamos, ¿no? Esto continuará. Gracias, Armando Ortuño, gracias, José Luis Exeni, a usted por habernos acompañado en este diálogo sobre este tan difícil escenario político